Yo soy Aldo Parfeñuc. Los iniciadores del movimiento Bosques de la Poesía, básicamente somos tres poetas nacidos en tres provincias argentinas. Teuco Castilla en Salta, Pedro Solans en el Chaco y yo en Córdoba, en Carlos Paz. Hemos nacido y hemos crecido en medio de la naturaleza y de alguna manera nuestra propia lección de vida nos ha mostrado, nos ha enseñado, y esto va con relación también a la poesía, que el reino del lenguaje y el reino de la naturaleza son dos ámbitos de la diversidad, en donde nada falta, en donde todo funciona en base a una inteligencia propia de la naturaleza, del arte, y todos somos necesarios, los yuyitos más pequeños y los árboles más robustos y que dan más sombra. En poesía y en la naturaleza, esos árboles inmensos han crecido también en función de esos pequeños yuyitos que somos y que conformamos el reino de la diversidad que algunos intentan hacer funcionar mediante su codicia como un dominio unilateral en donde todo sea un monocultivo y sobre todo que dé ganancias. Este es un poco el triste panorama ante el cual nos enfrentamos ya desde el año 2020, cuando con Teuco y Pedro mirábamos incendiarse las montañas, y nosotros como poetas, eran los tiempos del COVID, estábamos encerrados, leyendo, escribiendo, haciendo lo nuestro y impotentes sin poder hacer algo por revertir, por ayudar a visibilizar por lo menos eso. Se nos ocurrió entonces, porque no podíamos reunirnos en espacios cerrados, pensar en ámbitos abiertos en donde la naturaleza y la poesía pudiesen sobrevivir según sus reglas y sus leyes, y en espacios abiertos creamos estos pequeños bosques de la poesía que en cada comuna, que en cada lugar, que en cada localidad, cada grupo de personas que pudiese hacerlo sin demasiados requerimientos formales ni económicos, tuviese la libertad de hacerlo para crear ámbitos de replantación de arbustos y de plantas nativas y de lectura, conocimiento de la poesía y sobre todo de recuperación de los nombres, para ponérselo a las plantitas, de los nombres de cada poeta, de cada región, que muchas veces somos olvidados y el tiempo pasa y todo queda como en el olvido. Además, bueno, todos sabemos y hemos hecho el mismo camino, hemos aprendido ecología escuchando a los poetas populares, a los poetas de las provincias. Hemos aprendido ecología escuchando a Atahualpa Yupanqui, escuchando a Manuel J. Castilla, a Juan Carlos Dávalos, a José Hernández, por supuesto. Y el poeta, en el fondo, es un ecólogo del lenguaje. Las lenguas nacionales son obras de poetas. El italiano es Dante, el alemán es Goethe, el inglés es Shakespeare. Y bueno, lo nuestro será José Hernández, Sarmiento, Borges. Ellos son los que, evitando y desechando los desperdicios del lenguaje, sostienen la diversidad vital de las palabras a través de la poesía. La poesía es eso. Al menos esta es la humilde consideración que me animo a proponer, que nos animamos a proponer desde los bosques de la poesía y que ha tenido una aceptación que, bueno, por suerte, y más que por suerte, por
por ser una necesidad que debía ser cubierta, encontró eco en distintas provincias, en todo el país, en distintos países latinoamericanos y ahora también en Estados Unidos, en Europa y en otros lugares. La ciencia actual, por otro lado, y esto tiene que ver un poco con mi formación filosófica y otro poco con mi tarea docente en una facultad de lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, que es en donde hice toda mi trayectoria académica, y en donde generamos cada 2 años encuentros internacionales titulados Ecolenguas, en los cuales planteábamos las relaciones entre ecología y lenguaje. Porque la ecología, así tal como la manejamos y la conocemos actualmente, es un discurso argumentativo y tiene muchísimo que ver con el lenguaje. Pero además, en un orden de mayor fundamentación, repito lo que decía recién, la selva de la naturaleza y la selva del lenguaje son homólogos. Es más, desde no hace mucho tiempo y gracias a los descubrimientos de la ciencia actual, del código genético, del ADN y demás, sabemos ya que el universo, más que cosmos, más que ese templo de la naturaleza y del orden que se sostenía filosóficamente hasta hace poco, ya no es más templo, sino que hoy por hoy la naturaleza es código. Somos una misma cosa entre lo orgánico y lo inorgánico. Y el hombre, como decía algún poeta,